Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 6.41 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, el proyectil del problema anterior se eleva y cae golpeando un anuncio instalado 8, bueno ahí dice nada más 8, deben ser 8 metros por encima del suelo. ¿Cuál fue el tiempo del recorrido y qué distancia horizontal máxima recorrió el proyectil? Ok, entonces este ejercicio depende del ejercicio anterior, del 6.40, pero este ejercicio es muy parecido al 6.39. Entonces, si ya viste el ejercicio 6.39, te invito a que intentes resolver este ejercicio por tu cuenta para que practiques y veas si has entendido el tema. Si no, pues aquí está la forma en que lo vamos a resolver. Entonces, vamos a escribir, como sabes, las fórmulas con las que vamos a trabajar, que sería la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esto es velocidad o rapidez, ya sabes, y aquí puede ser distancia o desplazamiento, depende si lo estamos analizando estrictamente con vectores o no. Y esta fórmula la vamos a utilizar cuando estemos analizando el movimiento horizontal. Recuerda que cuando nosotros tenemos este movimiento que viene siendo como un tiro parabólico, por lo general nosotros podemos descomponer el movimiento en dos, en un movimiento completamente vertical y en un movimiento completamente horizontal, y la combinación de esos dos movimientos es lo que nos da nuestro tiro parabólico, que forma esta figura como especie de parábola. Ok, entonces esa es la fórmula con la que vamos a trabajar cuando analicemos el movimiento horizontal. Y cuando analicemos el movimiento vertical, la fórmula que vamos a utilizar viene siendo esta, que es el desplazamiento en y, o el cambio en la posición en y, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces aquí todas las cantidades que estamos hablando son en el eje vertical. Este desplazamiento es a lo vertical. Esta velocidad inicial es una velocidad inicial vertical. Aquí le podemos poner ese subíndice para identificar eso. Pues la aceleración ya sabes que siempre está afectando al movimiento vertical. Y bueno, pues el tiempo es un escalar. Ahí no nos metemos con eso de vertical o no. Pero bueno, entonces ahora la pregunta sería, ¿con cuál fórmula empezar a trabajar? Bueno, si te fijas en la pregunta, nos dice cuál fue el tiempo de recorrido. Bueno, ambas fórmulas, si te fijas, tienen la variable tiempo. Entonces, acá también nos preguntan qué distancia horizontal máxima recorrió. Aquí estamos hablando de distancia horizontal. Entonces, esta fórmula tiene las dos cantidades que nos hacen falta. Entonces, no podemos utilizar esta fórmula porque tenemos muchas variables sin conocer. Entonces, lo mejor será utilizar esta otra de acá. Ahora vamos a dibujar aquí un poquito más para que se entienda bien el problema. Dice que el proyectil del problema anterior se lanza. Bueno, no recuerdo qué objeto era, pero se lanzaba con una velocidad inicial de 35 metros por segundo, si no recuerdo mal, con un ángulo de 32 grados. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es descomponer esto en nuestra velocidad horizontal y en nuestra velocidad vertical, porque esta es la velocidad así, en diagonal. Pero lo que nosotros queremos es una velocidad vertical y una velocidad horizontal. Entonces aquí ya sabes cómo se hace. Tendríamos que multiplicar 35 por el coseno de 32. Eso ya lo explico en el video anterior y en muchos videos también anteriores. Entonces 35 por el coseno de 32, eso me da 29.68. Como son metros por segundo, pues seguimos trabajando con metros por segundo. Y aquí sería 35 por el seno de 32. Esta cantidad ya la habíamos sacado porque la habíamos utilizado para el ejercicio anterior y nos dio 18.55, también metros por segundo. Entonces, estas serían las dos velocidades iniciales. Esta es una velocidad inicial horizontal y esta es una velocidad inicial vertical. Recuerda que la velocidad horizontal se va a mantener constante durante todo el recorrido porque como no hay aceleración, entonces no hay un cambio en la velocidad. Por lo tanto, este valor siempre va a ser el mismo cuando estamos hablando del movimiento horizontal. Y este valor de la velocidad vertical, este sí va cambiando debido a que cuando el objeto está en el aire, está sometido a la aceleración de la gravedad y eso hace que el objeto cuando está subiendo vaya perdiendo velocidad hasta que en su altura máxima se queda totalmente sin velocidad vertical, ya no puede subir más arriba. Y una vez que llega a ese punto máximo, entonces empieza a tomar velocidad negativa. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad junto con la aceleración lo están haciendo que tome velocidad cada vez más negativa, es decir, hacia abajo.
Entonces, eso es lo que está pasando en el ejercicio. Ahora, vamos a utilizar entonces esta fórmula, porque ya vimos que esta fórmula de acá necesitábamos conocer por lo menos otra variable de las que tenemos aquí, pero aún no las tenemos. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, y nos dice que ese objeto se lanza con estas velocidades, 35 y a este ángulo de 32, y golpea un anuncio instalado 8 metros por encima del suelo. Entonces el objeto no vuelve a caer a esta altura del suelo, sino que aquí a lo mejor tenemos un anuncio, algo así, y choca, y ese anuncio está a 8 metros por encima del suelo. Entonces era muy similar al ejercicio donde teníamos el campo de golf y teníamos como una pequeña lomita en donde la pelota llegaba y entraba en el hoyo de golf. Entonces es más o menos lo que está pasando aquí, solamente que en este caso pues golpea a un cartel, a un anuncio. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta fórmula y tendríamos que delta y, pues como debes de recordar, delta y es el cambio en la posición final y la posición inicial. Entonces la posición inicial, si yo le llamo altura 0, entonces me quedaría que la posición final son 8 metros, porque como está hacia arriba sería un 8 positivo, menos la posición inicial. La posición inicial yo la llamé 0, entonces 8 menos 0 sería 8. Entonces ese es mi cambio en la posición en cuanto al eje vertical, 8 metros. Y es positivo porque está 8 metros por encima del punto inicial. Entonces aquí sustituyo, me queda 8 es igual a la velocidad inicial, que no serían estos 35, sino que serían estos 18,55, porque es el movimiento vertical, multiplicado por el tiempo. El tiempo no lo conozco, es mi variable, así lo manejo. Más un medio de la aceleración. La aceleración ya sabes que es un valor fijo de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo vamos a dejar sin unidades y aquí nos quedaría por el tiempo al cuadrado. Entonces, como puedes observar, tenemos una única variable que es el tiempo. Sin embargo, está un poquito más complicado de despejar porque nuestra variable está elevada al cuadrado. Entonces, como recordarás, en el ejercicio 6.39 tenemos que utilizar la fórmula general, esa que dice la de más menos y todo eso, ¿no? Que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo ello dividido entre 2a. Entonces, ahorita tendremos que determinar cuánto valen nuestra a, nuestra b y nuestra c. Antes de determinar esos valores, vamos a simplificar esto y también recuerda que tienes que igualar a 0. Entonces vamos a ordenar esto. Aquí un medio de menos 9.8, la mitad de 9.8 es 4.9. Entonces nos quedaría más por menos 4.9 t cuadrada. Es lo que nos da todo esto. Luego el 18.55 de acá, no hay nada que hacerle, así nos queda. Y finalmente este 8 que está aquí sumando, lo vamos a pasar para el otro lado, para que quede del mismo lado que estos otros términos de acá. Y nos quedaría menos 8 es igual a 0. ¿Por qué? Porque al traernos el 8 para acá, el lado izquierdo nos queda como 0. Y aquí simplemente estoy dándole la vuelta a la igualdad. El 0 lo estoy poniendo a la derecha para que se mire mejor. Entonces ahí tendríamos ya nuestra fórmula o nuestra ecuación de segundo grado. Entonces ahora sí, tenemos que determinar lo que valen a, b y c. Entonces recuerda, a es el número o el coeficiente que acompaña al término cuadrático, b es el coeficiente que acompaña al término lineal y c es el número o coeficiente que es independiente, es decir, que no acompaña a la variable en ninguna forma. Entonces a pues sería este número, recuerda que es con todo y su signo, menos 4.9. B sería este número, 18.55, ya se entiende que es positivo. Y finalmente C, que es de menos 8. Entonces, ahora sí, sustituimos nuestros valores, nos queda menos B. ¿Cuánto vale B? 18.55, entonces nos va a quedar menos 18.55, porque a este número hay que agregarle este menos de la fórmula. Luego dice más menos, raíz cuadrada. Ahora nos queda 18.55 al cuadrado. Aquí ya no agregamos ningún signo porque simplemente colocar b y b es positivo. Entonces así nos queda. Menos 4 veces a vale menos 4.9. Y c, que tenemos aquí, vale menos 8. Entonces aquí escribimos el menos 8. Bueno, no se entiende muy bien, pero recuerda que este es un menos 8. Voy a intentar escribirlo mejor. Entonces aquí nos queda menos 4.9 y el menos 8. Ahí está. Todo ello dividido entre 2 veces a, que es menos 4.9. Entonces,
Ahí tenemos ya sustituidos nuestros valores. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones. Aquí por lo pronto no hay nada que hacer, nos queda menos 18.55 más menos raíz cuadrada. Y yo creo que este término, bueno, más bien toda esta expresión, la voy a escribir su resultado final nada más, para ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces serían 18.55, lo elevo al cuadrado, eso me da 344.10. Bueno, esta parte sí la voy a escribir. Me queda entonces 344.1 para simplificar. Luego esta parte tengo que multiplicar todo esto, entonces sería menos por menos es más, y más por menos me queda menos. Entonces me queda signo de menos. Luego 4 por 8 son 32 y 32 por 4.9. Recuerda que como es una multiplicación, no importa el orden en el que multipliques. Entonces te queda 156.8. Todo ello dividido entre 2 por menos 4.9. Más por menos es menos. Y 2 por 4.9 nos da menos 9.8. Ahora sí, esta parte la voy a hacer toda de un solo paso y voy a escribir nada más su resultado. 344.1 menos 156.8, eso me da 187.3 y a eso le saco su raíz cuadrada, me quedan 13.69 aproximadamente. Entonces esta parte la volvemos a escribir igual, me queda 13.69 entre menos 9.8. Y recuerda que en una fórmula o en una ecuación de segundo grado siempre vas a tener dos valores, que en este caso sería un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esos dos valores? Bueno, pues si te fijas aquí hay dos signos. Quiere decir que para uno de los valores, este 13.69 lo vamos a sumar y para el otro de los valores lo vamos a restar. Entonces vamos a conseguir el primero, sería menos 18.55 más 13.69. Le vas a dar igual, eso te da menos 4.86 y eso lo vas a dividir entre menos 9.8. Eso te queda como 0.496 aproximadamente. 0.496. Lógicamente son segundos porque estamos hablando de tiempo. Entonces nos queda esta cantidad, casi medio segundo, básicamente. Y ahora, para obtener el segundo valor, habría que hacer lo mismo, pero ahora restar el 13.69. Entonces escribimos menos 18.55 menos 13.69. Le damos igual, eso nos da menos 32.24 y lo dividimos entre menos 9.8. Eso nos da 3.29 aproximadamente. 3.29. Y lógicamente también son segundos. Entonces quiere decir que estos son mis dos tiempos. ¿En qué está pasando qué cosa? Bueno, como lo que tenemos aquí igualado es el 8, quiere decir que estos dos tiempos es cuando el proyectil está 8 metros por encima del punto de partida. Y si te fijas, en este momento está el proyectil 8 metros por encima del suelo, pero también hay otro momento en donde el proyectil está a 8 metros por encima del suelo, porque aquí siguen siendo los mismos 8 metros, y entonces la pelotita tuvo que haber pasado por este punto. Bueno, la pelotita o el proyectil que sea. Entonces, quiere decir que estos dos valores de t son estos dos instantes de tiempo, cuando la pelotita va subiendo y finalmente cuando la pelotita empezó a bajar y golpeó el cartel. Entonces, eso es lo que está pasando con esos dos tiempos que nos está arrojando aquí. Lógicamente, lo que nos preguntan aquí, ¿cuál fue el tiempo del recorrido? Pues no sería este tiempo, porque aquí la pelota todavía le falta subir y volver a caer. Entonces el tiempo sería el segundo, que son los 3.29 segundos. Esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Y luego nos dice, ¿qué distancia horizontal máxima recorrió el proyectil? Bueno, la distancia pues sería la distancia horizontal, que es desde aquí hasta acá al horizontal. Entonces, recuerda que para el movimiento horizontal tenemos esta fórmula de acá. Velocidad o rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, despejando de ahí la distancia, el tiempo que está dividiendo, lo pasamos al otro lado, pasamos multiplicando y nos queda despejada la distancia. Entonces, sustituimos la velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad? Serían estos 24 o 29. Creo que eran 29. 29.68 metros. Porque recuerda que en el movimiento horizontal no hay aceleración, por lo tanto la velocidad queda igual durante todo el recorrido. Entonces siempre
la velocidad que va a tener esa pelota o ese proyectil de manera horizontal van a ser esos 29. Entonces aquí sustituimos 29.68 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo que estuvo con esa velocidad, que fueron 3.29 segundos. Entonces multiplicamos 329 por 29.68, eso nos da 97.64 segundos arriba con segundos abajo, se nos cancelan y las unidades que nos quedan serían los metros. Entonces, con eso tendríamos resuelto el ejercicio 6.41. Espero que el ejercicio te haya gustado, te haya sido útil y si es así, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.